Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar de una introducción a la teoría de conjuntos y a la teoría de grafos, ya que hay modelos para estructurar datos que se basan en estas teorías matemáticas como su fundamento. Entonces, el objetivo de esta cápsula es que las y los estudiantes conozcan conceptos básicos de conjuntos y grafos necesarios para la asignatura. Por ejemplo, el modelo relacional de bases de datos organiza los datos como una planilla Excel, es decir, con un título y filas donde están los datos que uno almacena en la estructura. Podemos ver en pantalla una tabla con el título que está representado con las A, del 1 hasta el N, y las filas donde la tabla almacena los datos. Así se organizan los datos en el modelo relacional. A esta estructura la llamaremos relación. Estos títulos se llaman atributos, y en una relación hay un conjunto de atributos. También vamos a tener filas, las cuales son conjuntos de datos, y cada uno de estos datos está asociado a un atributo. Y en una relación hay un conjunto de estas filas. También, como en el modelo relacional, vamos a organizar los datos en estas estructuras llamadas relaciones, las bases de datos relacionales será un conjunto de estas relaciones. Por lo tanto, el modelo relacional está conformado por diversos tipos de conjuntos. Por ejemplo, si tenemos una relación que modela alumnos de una institución, un atributo podría ser el root, y hacia abajo, por las columnas, deberíamos tener los root de todos los alumnos registrados. Lo mismo si tenemos el atributo nombre y el teléfono. Si tenemos que modelar una asignatura, que sería una relación distinta a la de alumno, podríamos tener como atributos el código de la asignatura, el nombre de la asignatura, la descripción, por lo que el modelo relacional se basa en la teoría de conjuntos. Si modelamos datos como grafos, aquí los datos están de forma independiente, no están en una estructura, y podemos, con una línea, asociar estos datos, para así darle un sentido a esta unión. También podemos modelar datos como un árbol, con una raíz y una jerarquía de datos dependiente de su raíz. Como ejemplo de una representación de un grafo, podríamos hablar que un delfín come peces, una foca come peces, pero una orca come peces y foca. La línea que une a estos mamíferos, que da sentido a esta asociación, podría ser el come, y podrían tener muchas etiquetas estas líneas que unen estos datos, por lo que conjuntos y grafos constituyen buenas estructuras para modelar y almacenar datos, por lo que vamos a refrescar algunos conceptos de estas áreas matemáticas que vamos a utilizar en esta asignatura, las cuales debieron haber visto en asignaturas como álgebra o matemáticas discretas o alguna otra parecida a esta. ¿Ok? Comencemos con la teoría de conjuntos. ¿Cómo nace la teoría de conjuntos? A lo largo de la historia, los matemáticos han trabajado en numerosas ocasiones con conceptos que muchas veces no sabían precisar con exactitud. Los griegos hablaban de números irracionales y al mismo tiempo se cuestionaban si estos existían o no realmente. Los algebristas hablaban de números imaginarios, más que con fe que con la razón. Por muchos años los científicos trabajaron de esta manera, pero a lo largo del siglo XIX se inició un proceso de fundamentación de la matemática, en la que estos conceptos, que aún estaban confusos, fueron clarificándose paulatinamente y de forma teórica. En 1847, la lógica, que era parte de la filosofía, se incorporó a las matemáticas, esto gracias a George Boole, quien fue un matemático británico, inventor del álgebra de Boole, y es considerado como uno de los fundadores de las ciencias de la computación. En 1847 formalizó su trabajo en el libro Análisis matemático de la lógica. En 1884, Frege, un matemático y filósofo alemán, toma la aritmética y la hace parte de la lógica, ya que ahora que la lógica era parte de las matemáticas, se podían expresar muchas áreas de las matemáticas con la lógica. Esto lo plasmó en su libro Fundamentos de la aritmética. Y siguiendo con esta corriente, en el 1897, el matemático ruso de origen judío-alemán, George Cantor, crea la teoría de conjuntos. Cantor es considerado como el padre de la teoría de conjuntos. En el 1900, comenzando el siglo, en la conferencia del Congreso Internacional de Matemática en París, David Gilbert desafió a la comunidad matemática con los problemas de Gilbert, una lista de 23 problemas fundamentales no resueltos que los matemáticos deberían atacar durante el siglo. El primero de estos problemas, el número 1, es justamente de la teoría de conjuntos. Era la hipótesis de continuo, introducida por Cantor en el 1878. En 1903, Russell, que fue un filósofo y matemático y escritor británico, quien, además de su trabajo científico, ganó el Premio Nobel de Literatura en el 1950.
el cual demostraría que la teoría de conjuntos de Cantor era inconsistente y cuestionaría la definición de conjunto. En 1908, Zermelo, que estudió matemática y física y filosofía en Alemania, comenzó a trabajar en los problemas de la teoría de conjuntos, en el problema número 1 de Hilbert. En 1904 dio el primer paso para la hipótesis del continuo, cuando probó que el teorema del buen orden, ¿ya?, que decía que cada conjunto puede estar bien ordenado, demostró esa teoría, pero el teorema no fue bien aceptado por todos los matemáticos, en parte porque la teoría de conjuntos carecía de una axiomatización. Entonces, en 1905 comenzó a axiomatizar la teoría de conjuntos. En 1908 publicó sus resultados, a pesar de haber fallado en probar la consistencia de su sistema axiomático. Cabe recordar que un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico. Entonces es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere una demostración. En 1922, Fraenkel, matemático alemán, comenzó a refinar la teoría axiomática de conjuntos, eliminando las paradojas y mejorando el sistema axiomático de Zermelo. En 1923, Skolem, matemático noruego, quien refinó los axiomas de Zermelo, ¿ya?, y el axioma resultante ahora forma parte fundamental del estándar de la teoría de conjuntos. En 1925, Newman, físico y matemático húngaro, quien estudió que la teoría de conjuntos hasta ahora no excluía explícitamente la posibilidad de la existencia de conjuntos pertenecientes a sí mismos. En su tesis doctoral del 1925, demostró cómo era posible excluir esta posibilidad creando el axioma de la fundación. Con todo esto, se sentaron las bases de la teoría de conjuntos que conocemos actualmente. Pero Cantor, quien creó la teoría de conjuntos, lamentablemente vivió aquejado por episodios de depresión, atribuidos a las críticas recibidas por sus colegas y a sus fallidos intentos de la demostración de la hipótesis continua de la teoría de conjuntos. Su obsesión lo llevó a una depresión y murió en el 1918 de un ataque cardíaco encerrado en una clínica psiquiátrica. La definición de conjunto, de manera intuitiva, que dentro de la asignatura vamos a ver varias ocasiones que entender algunos conceptos de manera intuitiva. Entonces Cantor dice, un conjunto es cualquier colección C de objetos determinados y bien distintos X de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que denominaremos elementos de C, reunidos en un todo. Que X es un elemento del conjunto C se expresa como que X pertenece a C. Que Y no es un elemento de C se expresa como que Y no pertenece a C. De acuerdo con la definición intuitiva de Cantor, un conjunto queda definido si es posible describir completamente sus elementos. De manera más sencilla, de describir un conjunto es nombrar cada uno de sus elementos. Esto se llama definición por extensión, donde A es un conjunto formado por la colección de objetos A, B y C, donde B es un conjunto formado exactamente por los círculos. Podemos decir que B pertenece a A y que B no pertenece al conjunto B. El inconveniente de este método de listado de los elementos del conjunto es que todos deben poseer un número finito de elementos y en la práctica un número pequeño. Para no tener que listar todos los elementos de esta forma, ya existe una manera que se llama por comprensión. Si tenemos un conjunto C, ¿ya?, donde X pertenece a un W, donde W es un conjunto de números naturales, ¿no es cierto?, y el menor significa que X es menor a un elemento, y el 2 partido por X significa que 2 es divisible por X, ¿ya?, representa un conjunto. El conjunto D, que serían las X, tal que X es una palabra de 2 letras del alfabeto griego, ¿ya?, aunque puedan estar repetidas. Esta sería otra manera de representar conjuntos. Algunos de los símbolos, ¿ya?, que se usarán en la teoría de conjuntos forman parte de su lenguaje. Símbolos. Los símbolos son conjuntos que serán letras del alfabeto con mayúscula y minúscula. El símbolo de la relación de pertenencia entre conjuntos es esa especie de E. Ahora, los símbolos de la lógica de predicados que se usarán en la teoría de conjuntos son como la negación, ya la conjunción o la I, la disyunción, que es una O, la implicación, que también la consideramos nosotros como un entonces, la equivalencia, que es un sí solo sí, el cuantificador universal, que es para todos los elementos,
de un conjunto. El cuantificador existencial, que es el para lo menos existe un elemento del conjunto, y los paréntesis, que se usa para separar expresiones como un tal como. Ahora ya podemos hablar de algunas propiedades, ¿no es cierto? Y definiciones que utilizaremos en esta asignatura. La no pertenencia. A no pertenece a B sería una abreviación de no pertenencia. Podemos describir también como la negación de la pertenencia. ¿Tá? Entonces significa que A no pertenece a B. Se dice que este axioma, el axioma de la extensionalidad, si para todo elemento de A lo es también de B, entonces A y B coinciden, entonces son iguales. Los subconjuntos. Los subconjuntos es un conjunto contenido dentro de otro conjunto. Estos símbolos representan que el conjunto A está incluido en el conjunto B, es decir, A es subconjunto de B, y es una abreviatura de todo elemento de A es elemento de B. Por otro lado, la inclusión estricta, que se representa así, ¿ya? A es subconjunto de B, pero A es distinto de B. Es una abreviatura de decir que a lo menos existe un elemento de B que no pertenece a A, y así se representaría eso. El conjunto vacío. El conjunto vacío, que es este es el símbolo de un conjunto vacío, es un conjunto único, el cual, para todo X, X no pertenece al conjunto vacío. Es decir, ningún elemento pertenece al conjunto vacío. Álgebra de conjuntos. Algunas operaciones que podemos hacer con conjuntos son la unión. A unión B está formado por los elementos que están en A o en B. Significa, entonces, que para todos los X, tal que X pertenece a la unión, si solo si X pertenece a A o X pertenece a B. La intersección. La intersección de A, B está formado por los elementos que están en A y también están en B. Se verifica que para todos los X, tal que X pertenece a la intersección, si solo si X pertenece a A y pertenece a B. La diferencia, A menos B, está formada por los elementos que están en A, pero no están en B. Entonces se verifica que para todo X, tal que X pertenece a la diferencia, si solo si X pertenece a A y X no pertenece a B. El complemento. El complemento de A es otro conjunto, representado por A superíndice C, cuyos elementos son todos aquellos que no están en A, es decir, son elementos que están en el universo, ¿no? En el universo U. Par ordenado. Un par ordenado es una pareja de objetos matemáticos en la que se distingue un elemento del otro. Un par ordenado, A, B, no es el conjunto que contiene a A y a B, denotado por A, B, en comillas, entre paréntesis de llave. ¿No? Un conjunto está definido únicamente por sus elementos, mientras que un par ordenado, el orden de estos es también parte de su definición. Por ejemplo, los conjuntos 0,1 y 1,0 son idénticos, pero los pares ordenados 0,1 y 1,0 son distintos, ya que el orden importa. Los elementos de un par ordenado también se denominan componentes. La definición conjuntista habitual de Kurakowski define el par ordenado de la siguiente manera. Es el concepto de par ordenado nos interesa no solo identificar dos elementos, sino que aparece primero uno y después el otro, y se trata de hacer una distinción a través de la teoría de conjuntos. El producto cartesiano. Ahora, el producto cartesiano de dos conjuntos está formado por pares ordenados, cuya primera componente es la de A y la segunda es la de B. Por ejemplo, si A es el conjunto que contiene al 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B contiene a la A y a la B, entonces el producto cartesiano entre A por B es el siguiente.
donde se forman pares ordenados que combina cada elemento de A con los elementos de B. También se puede expresar el producto cartesiano con los paréntesis del par ordenado, para indicar que hay un orden en sus elementos. Ahora, con respecto a las funciones. En análisis matemático, el concepto general de función se refiere a una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Las funciones son, por lo tanto, asociaciones entre elementos de dos conjuntos. Sea f la función que va desde un conjunto de todos los elementos de x hacia el conjunto de todas las y. F es el conjunto de todos los valores que pueden conformar el conjunto X para establecer con esto el conjunto Y. Si f es una función, notaremos como y igual a f de x para indicar el par ordenado x, y que pertenecen a f. Se dice entonces que x es el dominio, también conjunto de partida o conjunto inicial de f. Y que y es el codominio, también conjunto de llegada o conjunto final, rango o imagen. Un objeto o valor genérico x del dominio x en mayúscula se denomina variable independiente. Y el objeto genérico y en minúscula del codominio y en mayúscula es la variable dependiente. Una relación. Una relación R es el conjunto A en el conjunto B. Se puede representar mediante pares ordenados x e y, y para los cuales se cumple una función matemática que los relaciona, de forma que x e y pertenecen al producto cartesiano de A y B. El dominio son el conjunto de las x de la relación R. El rango son el conjunto de las y de la relación R. Y se define como el campo al conjunto unido del dominio y del rango de R, de la relación. Una relación difiere del producto cartesiano es que la relación de pares ordenados es tal cual como en el producto cartesiano, pero los pares ordenados en una relación deben cumplir una función. Por lo tanto, la relación es más chiquitita en elementos que el producto cartesiano. Por ejemplo, sea R, ya el par ordenado x e y, que pertenecen a R cuadrado, donde x pertenece a A y y pertenece a B, tal que y es igual a x cuadrado más x cubo más x. Por ejemplo, si los conjuntos A y B tienen los siguientes valores: A está formado por el 0, 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B está formado por 0, 2, 11, 30, 70 y 90. Si reemplazamos cada valor de A en la función, tenemos el siguiente resultado que estamos mostrando en pantalla, ¿cierto? El 0, si lo reemplazo en la función, da un 0, por lo tanto la relación tiene el par ordenado 0,0. Cuando x es igual a 1, reemplazado en la función, nos da un 2, por lo tanto la relación tiene el par ordenado 1,2. Cuando x vale 2, entonces la función nos devuelve un 10. Pero aquí tenemos un problema, porque el par ordenado 2,10 no pertenece a la relación, ya que el valor 10 no pertenece al conjunto B. Si reemplazamos la x con un 3, ¿no es cierto? La función nos da un 30, por lo tanto el par ordenado queda como 3,30. Y el 4, que nos da 68, pero el par ordenado 4,68 no pertenecería a la relación, ya que el valor 68 no pertenece al conjunto B. Entonces el conjunto B es el conjunto de los pares ordenados, ¿cierto? 0,0, 1,2 y 3,30. Por lo que el dominio de R es el conjunto 0, 1 y 3. El rango de R es el conjunto 0, 2 y 30. Y el campo de R es el conjunto 0, 1, 2, 3 y 30. La cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que posee ese conjunto. El conjunto A, si está conformado, por ejemplo, por los elementos A, E, I y el O y el U, su cardinalidad entonces es 5. Un multiconjunto. Los elementos de un conjunto no se pueden repetir, pero un multiconjunto difiere de esta división porque los elementos sí se pueden repetir. Richard
Dedekind, quien trabajó con Cantor, ya usaba este término de multiconjuntos en un artículo publicado en el 1888. Tenemos un conjunto con elementos repetidos. Las multiplicidades de los miembros de A, B y C son 2, 3 y 1, respectivamente. También, para indicar que es un multiconjunto, se puede representar con el doble llave. Ahora, cambiando de tema, la teoría de grafos, donde grafos viene del griego que significa dibujo o imagen, tuvo su inicio en 1786, en un artículo de Leonhard Euler, donde planteó el problema de los puentes de Königsberg. La ciudad de Königsberg, en Prusia, estaba dividida en 4 zonas por el río Pregel. Había 7 puentes, los que están en color rojo en la imagen, que comunicaban estas regiones. Los habitantes de la ciudad hacían paseos dominicales, tratando de encontrar una forma de caminar por la ciudad, cruzando cada puente de una sola vez y regresando al lugar de partida. Para resolver este problema, Leonhard Euler, quien era un matemático y físico suizo, hizo importantes descubrimientos en las áreas como el cálculo, la geometría, el álgebra, la teoría de números, el cálculo variacional, la mecánica, la hidrodinámica, la óptica y la astronomía. Representó las 4 zonas como 4 puntos y los puentes como aristas que unen estos puntos. En ella intervienen 4 puntos, ¿no? El A, el B, el C y el D, y 7 aristas o lados que conectan algunos de estos vértices. De esta manera, entonces, él hizo una investigación para determinar cómo recorrer este lugar y regresar al mismo lugar sin pasar 2 veces por el mismo lado. Por lo tanto, la definición de un grafo G es un par BE, donde B y E son conjuntos. El conjunto de las B se llama conjunto de vértices o nodos, y el conjunto E, conjunto de los lados, aristas o arcos. Donde E consta de pares no ordenados de vértices U y B, entonces te dice que U y B son adyacentes. Decimos también que U y B son extremos de la arista, y el grafo se representa mediante una línea no orientada que une dichos vértices. Cada uno de estos vértices es incidente a dicha arista. Por ejemplo, si tenemos un grafo, este grafo lo vamos a llamar como G, que tiene como componentes B y E, donde tenemos el conjunto de los vértices, que tiene por los vértices al 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y tenemos el conjunto de aristas, representado por el conjunto E, que contiene los pares de vértices 1, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 5, 6 y el 6 y el 7, donde la cantidad de vértices es 7 y la cantidad de aristas es vecindario. El vecindario de un vértice B en un grafo G es el conjunto N, con paréntesis redondo, del vértice B, que consiste de todos los vértices adyacentes a B, es decir, los que están al lado de él. El conjunto se llama N porque viene del inglés neighborhood. Ahora, el vecindario cerrado es el vecindario del vértice B más el propio vértice, y se representa con una N con un paréntesis cuadrado. Si tenemos como ejemplo el siguiente grafo, el vecindario cerrado del vértice 1 es el conjunto 1 y 2, y el vecindario del vértice 3 es el conjunto 5 y 6. Un grafo dirigido. Un grafo dirigido, o también llamado digrafo, es un tipo de grafo en el cual las aristas tienen un sentido definido, a diferencia de un grafo no dirigido en el cual las aristas son relaciones simétricas y no apuntan a ningún sentido, como lo podemos ver en los ejemplos en pantalla. El grafo dirigido G es un conjunto de pares ordenados de elementos de B, donde, por definición, un arco va de un primer nodo al segundo nodo B dentro del par. El grado de un vértice B en G es la cardinalidad del conjunto vecindario del vértice B, y se denota así. Podemos definir lo siguiente. Con un delta en minúscula, el grado mínimo entre todos los vértices del grafo. Con un delta en mayúscula, el grado máximo entre todos los vértices del grafo. Por ejemplo, en el grafo podemos obtener el grado del vértice 2 es 3, ya que de él salen 3 arcos. El grado mínimo del grafo es 1, ya que del vértice 1 sale solamente un arco. Y el grado máximo del grafo es 4, ya que de los vértices
4 y 6 salen 4 arcos de ellos. De un grafo conexo, vamos primero a definir qué es un camino. Un camino, en un gráfico G, es una secuencia de vértices distintos, por ejemplo P, ¿ya? Que es igual a B sub 1, B sub 2 hasta B sub K, que tienen un arco que los une. En un grafo G se dice que es conexo, ¿ya? Que significa que tiene una conexión, si para todo par de vértices distintos V y W de G existe un camino que va de B a W. Aquí tenemos dos ejemplos de grafos conexos, donde desde cualquier vértice puedo encontrar un camino para llegar a otros vértices del grafo. Un grafo ciclo consiste en un camino cerrado en el que no se repite ningún vértice. Un grafo ciclo de n vértices es un ciclo si el número de vértices es igual al número de aristas y cada vértice tiene grado par. Por lo tanto, cada vértice tiene dos aristas incidentes. Árbol. Un árbol es un grafo conexo y sin ciclos, o sea, es acíclico. Existe solo un camino entre cada par de nodos y si el grafo contiene n nodos, entonces contiene n-1 aristas. Un bosque es un grafo aciclo, que es una unión disjunta, es decir, un grafo en que hay dos grafos en su interior, de árboles. Una hoja es un grafo, en un grafo es un vértice de grado 1, como se muestra en la imagen con los vértices de color verde. Un árbol dirigido es un árbol con un vértice distinguido como raíz, como se muestra en la imagen con un vértice de color rojo, y tal que cada arista apunta del vértice más cercano a la raíz al más lejano. Matriz de adyacencia. Por ejemplo, si tenemos un grafo, su matriz de adyacencia se define como: dado un grafo cuyos vértices están enumerados del 1 al n, definimos la matriz de adyacencia de G como la matriz M, una matriz binaria de tamaño n por n. Una celda en la posición IJ tiene un valor 1 si los vértices I y J son adyacentes y 0 en otro caso. Entonces, para el grafo inicial, su matriz de adyacencia es la siguiente. En la primera fila vemos que el vértice 1 tiene un arco solo con el vértice 2, por lo tanto, en esa posición tengo un 1, y en el resto son ceros. En la fila 2, el vértice 2 tiene arcos con los vértices 1, 4 y 7. Por esto, hay unos en estas posiciones y el resto son ceros. Así con todos los restantes vértices de la matriz. Matriz de incidencia. La matriz de incidencia es una matriz binaria, al igual que la matriz de adyacencia. Las columnas de la matriz representan las aristas del grafo, las filas representan los distintos vértices. Para cada nodo, unido por una arista, ponemos un 1 y llenamos el resto de ubicaciones con 0. Por ejemplo, una red social. Una red social se puede representar por medio de un grafo. Una línea une los nombres de dos personas significa que se conocen. Si no hay líneas entre dos nombres, entonces las personas no se conocen. La relación se conoce se podría considerar como que es bidireccional, ¿ya? Va hacia ambos lados. Por ejemplo, también podríamos representar un mapa de calles con un grafo. Podemos hacer un grafo con un mapa de las calles si suponemos que no hay calles con un solo sentido. Un mapa de caminos también es un grafo no dirigido, ¿ya? Con las ciudades como vértices y los caminos como aristas, y los valores de las aristas indican la distancia de cada camino. Cuando usamos un número que ponemos sobre una arista, la llamamos peso, y un grafo cuya aristas tengan pesos es conocido como un grafo ponderado. En el caso del mapa de caminos, si se quiere encontrar la ruta más corta entre dos ciudades, estás buscando el camino que une los dos vértices tenga el valor mínimo para la suma de los pesos de las aristas, sobre todo los caminos que están entre esos dos vértices. Bueno, en cuanto a la bibliografía que se ocupó en esta cápsula, fue hecha usando los siguientes recursos, los que están mostrados en pantalla. Y esto sería todo en la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.